presentación de Gonzalo Lacarrera, que está con nosotros. Es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con un extenso currículum en empresas e instituciones del área privada, particularmente en el área de la salud, en donde desempeñó cargos de presidente y director. En el año 2014 fue asesor presidencial de la Comisión para la Reforma de la Salud y el 2018 fue vicepresidente del directorio de la Empresa Nacional de Petróleo, ENAP. Actualmente es el conductor del programa Directo al Grano, por eso que recién nos estaba pidiendo que fuera Directo al Grano, de Radio Agricultura, y del programa Despierta Chile en el canal de YouTube de la Fundación Nuevamente. A contar del 15 de noviembre del 2019, se constituyó en uno de los principales referentes por el rechazo a una nueva constitución con la creación del comando Yo Voto Rechazo. Voy a reiterar lo que acaba de pedir Gonzalo Lacarrera. En las etapas de preguntas, por favor, hagan las preguntas directas, sin mucho preámbulo, directo a lo que quieren preguntar. Los dejo entonces con Gonzalo Lacarrera. Gracias, Gonzalo. Bueno, muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Michael. Muchas gracias a todos ustedes por estar dedicando gran parte de su tiempo a escuchar una charla de un comunicador social. Eso es lo que soy ahora. Tengo adicionalmente ese programa Despierta Chile. En YouTube tenemos en el canal Cultura Chatarra un programa nuevo que se llama Facho Pobre, donde estamos intentando darle voz a los chilenos de clase media y media baja que interpretan las ideas, que creen en la meritocracia, en la justicia, en la familia, en el orden, y por lo tanto queremos visibilizarlo. Y estamos trabajando también en ese proyecto para llegar a un público diferente, un público más joven, y un público que no tiene voz generalmente, porque la gente más humilde tiene la posibilidad de salir en un medio de comunicación, y hasta aquí hemos cogido gente que ha salido por mérito, que ha tenido un origen humilde y que ha luchado, que se ha esforzado y que ha visto que en realidad las oportunidades están ahí y que las personas en sus distintas capacidades, todos tenemos las potencialidades, dependiendo cómo usemos nuestro cerebro, de lucirnos, de ser felices, de sacar adelante proyectos, de soñar. Así que estamos también en eso. En la charla hoy día creo que se llama... Estaba con el micrófono apagado. Sí, cuidamos la democracia. Sí, correcto, ese es el título de la canción. ¿Y por qué le pusimos ese título? Básicamente porque eso es lo que está en juego. No nos hemos dado cuenta que mucha gente no se ha cuestionado el tema de que la democracia no es necesariamente vamos a seguir en un sistema democrático por hacer una nueva constitución. Garantiza más democracia. Puede que nos garantice. Y razones las han dado los mismos promotores de la prueba. Cuando si yo tuviera que hacer un libro desde un hoja en blanco, probablemente agarraría una hoja como esta, escribiría cosas y las botaría al tarro de la basura, ya no me fluyan. ¿Ustedes han visto estos típicos en las películas, alguien que quiere inspirarse para construir un relato, para construir una historia, para hacer una novela? Tiene muchos intentos y muchos fracasos. Pero puede partir de un hoja en blanco sin hacerle daño a nadie. De hacer una constitución de un hoja en blanco es que el pedido que se nos hace es muy violento. Es más violento que atacar con una molotov a una comisaría, o más violento que ¿no es cierto?, agarrar a piedrazo una cuca de carabineros. ¿Y por qué es violento? Es violento porque lo que se nos está pidiendo es desproporcionado. Se nos está pidiendo que para partir de un ojo en blanco nosotros tenemos que entregar todos nuestros derechos. Entregar el derecho a la vida, entregar el derecho a la libertad de culto, entregar el derecho a la libertad de opinión, entregar tantos derechos, ni siquiera me he metido en lo económico. Quizá una buena manera de hacer este ejercicio con sus hijos o con sus nietos, sobrinos o gente más joven, que es la gente con la que tenemos más dificultad, es pedirles sin decirles nada: escríbeme en un hoja en blanco, como si fuéramos a jugar bachillerato, todos tus derechos, los que tú sepas que te acuerdas. No estamos hablando ni de artículos de la Constitución, estamos diciendo, ponme en una hoja de papel todos los derechos que tú crees que tienes. Y cuando la persona escribe 4, 5 o 6 derechos que tiene, uno puede preguntarle
y la ha empezado el proceso constituyente, no hemos llegado ni siquiera a la etapa del plebiscito y ya hemos perdido varios derechos. Hagamos cuenta que no estuviéramos con coronavirus, pero antes del coronavirus ya habíamos perdido el derecho al libre desplazamiento por algunas ciudades. Había que pagar peaje a gente que se encapuchaba, se ponía unas máscaras de oxígeno por si llegaban las cucas, y nos cobraban cada 10 metros si uno quería transitar cerca de la estación Baquedano, en Santiago, en Plaza Italia, y en distintos lugares en todos los puntos del país. Se fue conculcando el derecho al libre hace mucho tiempo, que no se puede entrar a la zona de Cautín, de Malleco, de Temucuicui, muchos territorios a lo largo de Chile en que se ha ido ganando un espacio, el narco, la delincuencia y la violencia, donde ya no podemos transitar, no podemos andar libremente. Hace muchos años, ya lo olvidamos, ya perdimos el derecho a andar con la ventana abierta y con el codo en la puerta del auto. ¿Por qué creen ustedes que se están quemando iglesias? Partieron antes del 18 de octubre, ustedes se acuerdan que se empezaron a quemar iglesias en Padre de las Casas, en San José de la Mariquina y en muchas partes del sur y norte de Chile, y es porque es una señal, es la libertad de culto la que está en juego, la libertad de poder escoger en quién creer, cómo creer, cuánto soñar. También se nos empezó a conculcar el derecho a la libertad a poder expresarnos respecto a nuestros juicios históricos. Se discutió mucho si el Museo de la Memoria debería tener un contexto o no debería tener un contexto. Los niños, cuando los han llevado a visitar el Museo de la Memoria, lo único que hacen es envenenarlos fuera de contexto. En definitiva, tenemos muchos derechos, como la libertad de expresión, por ejemplo, son derechos que los damos por hecho. Son cosas que son tan obvias como para nosotros es que nuestro corazón lata o que no y lo voten. Y por lo tanto, el pedirnos partir una constitución de una hoja en blanco, hola Ignacio, partir desde una hoja en blanco es un acto muy violento, porque no, lo que nos están pidiendo es que nosotros cedamos nuestros derechos, y eso tienen alguna propiedad o tienen un auto, y el derecho de propiedad podría cambiar. Como dice la Constitución venezolana o en la boliviana, tramposamente que existe, pero 2 artículos más abajo dice que este derecho quedará supeditado, o sea, se consagra el derecho de propiedad, y 2 artículos más abajo se dice que va a quedar sujetada. Entonces, somos dueños, pero no somos dueños. Es un poco lo que contribuciones de bienes raíces, o con este impuesto al patrimonio del 2,5% más rico. Finalmente, una nueva constitución no garantiza democracia, por eso le puse el título Cuidemos la democracia. Básicamente, Guido Girardi ya confesó de que él quiere una nueva constitución sin tribunal. Levanten la mano los que no sepan qué es lo que es el tribunal, para qué es el Tribunal Constitucional. Los que no sepan. Uno. Bueno, el Tribunal Constitucional es un órgano que permite que las minorías circunstanciales no sean arrasadas por las mayorías circunstanciales. Básicamente arrasadas ¿en qué? En la desprotección de nuestros derechos. El Tribunal Constitucional es el guardián de los derechos constitucionales, de estos mismos derechos que hemos conversado, del derecho a la libertad de opinión, del derecho a la libertad de prensa, del derecho a diferentemente a nuestros hijos. La Constitución consagra esos derechos y el Tribunal Constitucional está ahí como un guardián celoso de que los parlamentarios, cuando legislen, cuando hagan nuevas leyes, no violen nuestros derechos. Porque si no, sería el poder parlamentario, sería el poder total. Imagínense que no existieran las supramayorías. Supramayorías son estos quórum bien altos, 66,6% para reformar la Constitución. Si no existiera, y por eso es que no les han gustado las reformas a la izquierda, es porque todas las reformas han dejado ahí latente la supramayoría, cosa importante. ¿Y por qué? Porque quieren que por simple mayoría, o sea, por un 50,01% de los votos, puedan cambiar cualquier cosa. Entonces, cuando Guido Girardi dice, y aquí no estamos hablando de un comunista, aunque puede estar bastante camuflado en el PS, pero
Cuando Diego Girardi dice que él quiere una nueva constitución sin la Biblia de la derecha y sin Tribunal Constitucional, lo que está diciendo es que quiere que las supramayorías sean las que dominen el país. Entonces podría ser que hagan una nueva constitución, establezcan un montón de derechos, pero que esos derechos sean modificados después por mayoría simple en el Congreso. Podrían, por ejemplo, por una mayoría simple, decir que de ahora en adelante el Poder Judicial va a depender del Poder, del Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que ocurrió en Venezuela? ¿Qué es lo que ocurrió en Bolivia? ¿Qué es la receta? Una vez tomado el poder, con mayoría simple, subrogo al Poder Judicial, al mandato mío, y nombro todos los jueces como yo quiero, y me hago de la justicia. ¿Podrían los parlamentarios, por mayoría simple, cambiarse sus periodos de duración en el Parlamento? Podrían cambiar la constitución, podrían cambiar la formación, la constitución del Congreso. Entonces lo que ellos no quieren es tener un guardián de la Constitución. Ellos lo han dicho, nosotros queremos que no exista el Tribunal Constitucional y se han dedicado a desprestigiarlo, lo llaman la tercera cámara. Esa cámara que no nos deja pasar las leyes que queremos pasar en beneficio de los más pobres y los más necesitados. Mentira. Lo que quieren es que el parlamentarismo, los parlamentarios pasen a tener un poder total. Y por lo tanto, cuando nos piden hacer una nueva constitución desde una hoja en blanco, no estamos cuidando la democracia, la estamos debilitando. Y por lo tanto nos estamos entregando en manos de personas que no conocemos todos nuestros derechos. Yo les pregunto a ustedes si a un hermano les resulta fácil, a un primo salga más fácil. ¿A quién de ustedes le entregaría un aval a un primo por 10 millones de pesos? ¿Ustedes se lo entregan a ojos cerrados? Yo creo que es muy difícil. Nos haríamos varias preguntas antes de entregarle a un primo, a alguien que conocemos, un aval por 10 millones de pesos. A un vecino, ¿le entregarían un aval por 10 millones de pesos? No lo harían. Entonces, ¿por qué le entregarían todos sus derechos? Imagínense, yo tengo una carpeta aquí con escritura. ¿Le entregaría yo a estos políticos todas estas carpetas, todo lo que está ahí, y que ahora en adelante los bienes son sociales, la salud es social, los dineros de la AFP son sociales, sujetos a la solidaridad? Y por lo tanto, esta medida de partir una nueva constitución de una hoja en blanco suena romántico, suena épico, como que los cabros más jóvenes dicen, el país va a partir conmigo. Esa es la gran promesa y el gran peligro, porque generalmente la izquierda nos hace siempre una trampa, y bien hecha, que hace competir una utopía con una realidad. Y siempre va a ganar la utopía, nunca va a ganar la realidad. La utopía es linda, es maravillosa. Claro que ahora son tan sinvergüenza que ni siquiera adornan la utopía. Ahora nos dicen que tenemos que ser todos más pobres, pero iguales. O sea, la promesa no es ni siquiera el sueño americano, no es la promesa de que vamos a conquistar el mundo, que el socialismo nos va a hacer todos mejores personas, que con el socialismo vamos a tener grande formación, vamos a ser filósofos, vamos a entrar todas las universidades. No, ya ni les preocupa. Ahora nos dice que vamos a ser todos iguales, pero más pobres. Acuérdense los patines de Nicolás Izaguirre, como partió hace 2 elecciones atrás cuando llamaban a marcar el voto con una AC constituyente. Los gallos son locos. Sacaron re pocos votos marcados. Hoy día ya estamos en el escenario de la Asamblea Constituyente. Por lo tanto, una nueva constitución no significa más democracia. Una nueva constitución puede significar entregar todo a la democracia. Y básicamente uno se pregunta por qué entonces hay gente como Felipe Kast, como Mario Desbordes, como Renovación Nacional, ¿por qué persiguen una nueva constitución? ¿Por qué abrazan un apruebo? Y hay varias explicaciones para ese fenómeno. Uno, habiendo votado por el no. Entonces eso le da una cierta reserva moral frente a la violación de derechos humanos que al gobierno militar. Le da una cierta protección, una cierta áurea de haber sido una de las personas que estuvo del lado totalmente correcto. Años después dijo, bueno, si yo voy a votar de nuevo. Después empezamos con los cambios semánticos, ¿no es cierto? El socialista ya no era socialista renovado. Y de renovado nos dimos cuenta que no tenían nada, no eran ni renovados ni democráticos.
tan poco renovado es que Ricardo Lagos fue capaz, después de que nosotros le concedimos el honor de considerarlo un buen presidente de la República, fue capaz de renegar de su constitución. Fue groseramente capaz de renegar de su constitución. Lo que no hizo Patricio Aylwin. Patricio Aylwin hace 11 años grabó un video donde le preguntan expresamente si quiere una nueva constitución desde un hoja en blanco y dice que por ningún motivo. Y se refiere a la constitución del 25 y del 33 y dice que la constitución vigente, cuando, en esa época, hace 11 años atrás, no era la constitución de Pinochet, no era la constitución de la dictadura, era una constitución en que se había negociado entre los distintos poderes políticos una constitución para Chile. La tuvo Ricardo Lagos hace meses atrás y desconoció el valor de su constitución, de la que llevaba su firma. Entonces, de renovados no han tenido nada. Lo que pasa es que esta supramayoría no les impedía, o sea, les impedían realmente mostrar baile de máscara. Mientras no tuvieron la mayoría en el Congreso, hicieron buenos gobiernos, los gobiernos de la Concertación, porque no tenían la posibilidad de hacer algo distinto. Y cuando se dieron cuenta que podían elegir a Michelle Bachelet y y arrasaron en el Congreso, ahí nos dimos cuenta realmente quiénes eran. Eran lobos disfrazados de ovejas que se sacaron sin ningún tapujo, sin ningún pudor, se sacaron sus caretas, se sacaron la lana y nos demostraron qué era lo que querían. Querían los ahorros de la AFP, los querían para el Estado, no querían más cuentas de capitalización individual, quieren que toda la salud sea pública, aunque sea mala. Fíjense una paradoja, no sé si ustedes ayer vieron la entrevista que le hizo Icare Banker, Cristian Banker, al ministro Mañalich. Y yo estuve con el ministro Mañalich ayer en la entrevista que él cree que el problema que tenemos en la salud de Chile es que no hemos unido el sistema público y el sistema privado de salud para que funcionen como uno solo. Y esa es una verdad con una mentira embalsamada en la verdad. Porque hoy día el sistema público de salud podría integrarse con el sistema privado sin necesidad de que las personas que están en FONASA le paguen ni siquiera una cuota de un plan UNISAPRE. No necesitan pasar por UNISAPRE. Lo único que se necesita es que la ideología estatal cambie. Es que en lugar de tratar de darle la atención gratuita en un hospital público y hacerlo esperar 3 años por una operación de cadera, le pase un voucher, un subsidio a la demanda se llama, y que esa persona vaya y encuentre la solución de salud y la oportunidad de acceso en el momento que la necesite. Si la encuentra en el sistema público, si la encuentra en el sistema privado, ya. Entonces, hoy día hay una paradoja enorme, hay una falacia enorme. Si ustedes dividen el presupuesto de FONASA por la cantidad de personas que atiende FONASA, y ustedes dividen por la cantidad de personas que se atienden en ISAPRE, se van a dar cuenta que se gasta lo mismo. En cambio, los que están en ISAPRE se atienden de inmediato y los que están en FONASA entran en una lista de espera. Entonces, no es necesario esto de hacer un plan único universal y meter a todo el mundo en las ISAPRE, es una mentira. Lo que el Estado necesita es entregarle un bono, un voucher, para que esa persona escoja dónde y cuándo solucionar su problema de salud. Lo quieren hacer porque la ideología es que la plata que entra al Estado, recaudada de los privados, se queda en el Estado. Entonces no pueden ir a consumir al sector privado. Y así fue como Michelle Bachelet paró las concesiones de hospitales, 25 hospitales, y le paró las concesiones porque no. ¿Cómo lo iba a construir un privado? ¿Cómo iba a beneficiarse un privado de la plata estatal con la que se construyó un hospital público? Con esa ideología es que hoy día tenemos al gobierno repartiendo cajas. Repartió 2.000 cajas ayer y esperan repartir 200 días. Imagínense lo añejo que va a estar la gente o lo muerto de hambre cuando terminen en 30 días más de repartir 2 millones y medio de cajas. Imagínense la logística que es eso. La diferencia que habría sido haber entregado una demanda. Siempre la izquierda quiere subsidiar porque ahí es donde hacen los negocios. Ahí es donde se apitutan para lograr un mayor precio o hacer licitaciones truchas. Ahí es donde los municipios terminan comprando las luminarias en 5, 6, 7 veces lo que cuesta.
o pagando conciertos para los próximos 17 años. ¿No es cierto? Entonces, el subsidio de la oferta es la típica tara que tiene la izquierda, y la derecha no ha querido imponer sus términos cuando ha podido para subsidiar la demanda. Yo me pregunto, si usted es celíaco y le llega una bolsa de pan de molde, ¿le sirve o no le sirve? O si usted es diabético y le llegan cereales con azúcar, ¿cómo puede el Estado suponer que él va a escoger mejor que cada uno de ustedes cuál es el contenido de esa caja que están dispuestos a entregarnos por 30.000 pesos? Si no hubiesen entregado un depósito de una cuenta RUT o no hubiesen entregado un voucher, cada uno de ustedes habría comprado lo que necesita. Hay unos que alegan que no venían toallas higiénicas, hay otros que alegan que viene detergente, hay otros que, en definitiva, es imposible. Pero el gobierno, nuestro gobierno, decidió entregar cajas. Sí, es insólito. Con todo el costo logístico, con toda la dificultad de transporte, la cantidad de pasos de manos que tiene que haber. Imagínense en una villa, en un que de acuerdo a la ficha de protección social, tengo que entregarle de las 8 casas que hay, a 5 casas y a 3 no, que son igual de pobres. Imagínense lo discriminatorio, lo doloroso, lo frustrante que es la caja, viendo que sus vecinos que son igual de pobres que ellos sí la reciben. Entonces, aquí tenemos un dilema. Aquí hay un sector de la sociedad que pide menos democracia, y hay otro sector que pide definitivamente acabar con la democracia. Y hay un sector de ingenuos, de ilusos, tontos útiles, que creen que van a sacar una constitución liberal de este como a río revuelto, ganancia de pescadores. Felipe Cas cree que va a sacar una constitución liberal, fíjense ustedes. ¿Qué posibilidad tiene Evópolis de imponer en una constituyente una constitución liberal? Cuando lo que está en juego, por fin, es el regalo máximo que le pudo haber hecho a la izquierda, que es regalarle la posibilidad de una nueva constitución. Y por lo tanto, nosotros tenemos que proteger la democracia. Tenemos que proteger la democracia difundiendo, participando en partidos políticos y demostrándole a la gente que aquí hay un periodo donde nosotros vamos a jugar todo nuestro destino en la ruleta rusa. Yo eso es más o menos las ideas centrales que quería, para no alargarme demasiado, en contarles por qué creo que nueva constitución desde una hoja en blanco, no desde reformas. Una nueva constitución desde una hoja en blanco es una ruleta rusa que puede terminar con el poder total en muy poco tiempo en manos de la izquierda, que siempre, siempre va a tener mayoría circunstancial en el Parlamento. Gracias, Gonzalo. Como somos muchos, tomé nota aquí en las preguntas que escribieron en el chat y te transmito la primera. Es la idea de qué forma crees tú que podríamos hacer algo para suspender definitivamente la ejecución de la... No tenemos ni una posibilidad de suspender nosotros, no tenemos ningún poder de suspender. Y básicamente mi análisis político es que el presidente Piñera necesita el plebiscito y necesita que gane la prueba por una razón muy simple. Hoy día él tiene sobre su mochila la carga de toda la oposición entera. Y en el sector de la oposición quedan muy pocos moderados, pero hay un sector de la oposición que les basta con el acabar con los quórums, les basta con hacer una nueva constitución. Y con eso se sacian, porque por fin van a lograr su sueño preciado de decidir todo lo que quieran sin tribunal constitucional y por mayoría simple en los gobiernos sucesivos. Y hay otro sector que no está dispuesto a esperar el proceso constituyente y que quiere derrocarlo ahora, que es el sector del Partido Comunista más al Frente Amplio. Por lo tanto, hoy día el presidente Piñera, si gana la prueba, por lo menos se garantiza que un sector de la sociedad va a condenar la violencia, que es el sector más moderado de la izquierda, porque ya va a haber logrado su regalo. Y eso le da cierta tranquilidad a poder terminar su mandato. Por lo tanto, el presidente Piñera va a ser el último en estar del lado de la posibilidad de que se postergue el plebiscito. Además, la izquierda le da lo mismo si el plebiscito acuden a votar el 10% a los chilenos, el 5% al 15%. Así se han hecho el poder en toda América Latina. Cuando van a votar solo ellos, porque el resto tiene temor de ir, o porque nos amedrentan para no ir para que no se exprese la mayoría o no se exprese la cantidad, la gente. Entonces creo que nosotros no tenemos ni una posibilidad de prorrogar el plebiscito. Yo creo que
El único factor que podría incurrir en el plebiscito es el coronavirus. Pero iremos a llegar vivos antes o sea, la economía, si dura de aquí a octubre, vamos a tener muchos problemas mucho más graves que el plebiscito, vamos a tener gente muriéndose de hambre. Gonzalo Rama, que todos vemos que no es muy auspicioso, y está aprovechando el mes del mar, digamos, las glorias navales, etcétera. Hemos conversado harto esto de que el presidente Piñera, pensamos en general, quiere pasar a la historia como alguien grande, y en este momento está muy mal, y está, como dices tú, tratando de llegar al final de su mandato. Tal vez hay que impulsar más la idea de que salte al abordaje a pesar de todo, porque por los derechos humanos ya lo acusaron y lo van a seguir acusando, que limpie la Araucanía y que limpie las calles y que se vaya para la casa una vez terminado el periodo. Eso lo haría un patriota, pero él no lo va a hacer, ya no lo hizo. No va a ser porque cada paso en esa dirección significa complicarse más con los institutos de derechos humanos, con la Comisión Internacional de Derechos Humanos, con la Convención Internacional de José de Santa Rita, con todo. Su mayor temor es no poder gozar de su fortuna y de su libertad. Por lo tanto, a diferencia de Arturo Prat, que saltó el abordaje, él se habría tirado al agua para el otro lado, con un salvavidas. Entonces, no veo al presidente Piñera. Fíjate que el presidente Piñera tiene mucha suerte, porque el presidente Piñera, yo no sé cuántos presidentes de la República que han sido patriotas, que han sido honestos, que han sido, si hubiesen querido la oportunidad de pasar a la historia como héroes o como mártires, de quedar para la eternidad grabado como quedó Arturo Prat, como quedó José Miguel Carrera, como quedó O'Higgins. Él tuvo esta oportunidad histórica, estas disyuntivas que se producen una vez a las miles, de inmolarse por el resto, o asumir las consecuencias por el resto, porque a lo mejor ni siquiera se terminaba inmolando. Porque como Carlos Cardoen, por ejemplo, que ha estado perseguido toda la vida por Estados Unidos, ha vivido una vida de rico, extraordinariamente lujosa, sin la necesidad de viajar. Sebastián Piñera es dueño en Chile de la mitad de la isla de Chiloé, de unos lugares más lindos del universo. Podría saciarse con eso, si él no necesita, si la izquierda lo va a condenar igual, él no necesita salir a viajar. Él lo que necesita es restablecer el Estado de Derecho, restablecer el orden público y hacer lo que hizo la ministra interina de Bolivia, echar a los empleados de las embajadas de Cuba y Venezuela, expulsar reformular el Instituto Nacional de Derechos Humanos de una manera que sea de derechos humanos para todos los chilenos, independientes de su poder político. No lo va a hacer. El presidente Piñera, ya no sigamos soñando con que lo va a hacer, porque no lo va a hacer. No en público, la Araucanía está abandonada a su suerte. Probablemente en esta pasada perdamos los fondos de pensiones, que es la viga maestra de la economía chilena. Sin los fondos de pensiones no hay inversión, sin inversión no hay mercado de capitales, sin mercado de capitales no hay emprendimiento, sin emprendimiento no hay empleo, sin empleo. Y si se pasa esta ley fíjate que esta ley del impuesto al patrimonio está patrocinada por Matías Walker, DC. Es un asqueroso. O él le tiene demasiada envidia a sus hermanos ricos, o no sé qué le pasa en la cabeza. Si cualquier persona que sabe introducción a la economía sabe que si me ponen un impuesto al patrimonio, voy a llevarme la plata de Chile, es lo primero que viaja, y voy a ir a hacer negocio a otra parte. Y en vez de distribuir o crear riqueza para distribuirla en Chile, nos vamos a quedar con la pobreza, y la vamos a tener que distribuir igual. Entonces, estamos colgando de un hilo. ¿Por qué estamos colgando de un hilo? El presidente Piñera lo que debió haber hecho, según yo, se ha dado cuenta tempranamente que este iba a ser un gobierno de administración, porque no tenía mayoría parlamentaria, y haber dejado sus grandes reformas ahí. No ha reformado nada. Porque cada reforma que hace nos cuesta más plata y más dolor para el futuro. Más hipotecado nos deja. Todas las reformas que está haciendo el presidente ahora son las reformas de Bachelet empeoradas por 1.5. Todas esas reformas que cuando éramos oposición no quisimos aprobar, están saliendo hoy día del horno empeoradas. Entonces, yo no pondría mi ficha ahí. Yo creo que lo que nosotros tenemos que preocuparnos es, una vez pasado el plebiscito, sea cual sea su resultado,
en las parlamentarias. Nosotros le prestamos demasiada atención a las presidenciales y muy poca a las parlamentarias. Y tenemos que cuestionarnos si la gente que escogimos nos representó o se representó a sí mismo. Fíjense que ahora la Renovación Nacional se da el lujo de tener lo que yo denominé, que saca mucha pica, la bancada frente amplista de Renovación Nacional. Marcela Sabat, Paulina Núñez, Guiguren, Gonzalo Fuenzalía, por nombrar, no sé si me queda alguno fuera, Sebastián Torrealba, todos estos Andrés Longton. ¿Ah? Andrés Longton. Al Longton se me olvidaba. Esa es la bancada progre, la bancada Frente Amplista de Renovación Nacional, en que están dispuestos a apoyar todo lo que apoya el Frente Amplio. Y por lo tanto, esa gente nosotros tenemos que sacarla de nuestra representatividad, porque ellos juegan a un juego que es muy obsceno. Ellos juegan a que son el mal menor para nosotros. Y que siempre vamos a votar por ellos porque llevan la chapa RN, la chapa Chile Vamos, la chapa UDI o la chapa, no sé, de Evópolis. Y han ganado espacio, y no es que ellos crean en lo que están haciendo, ellos lo único que creen en ellos mismos. Creen que con esto capturan votos de la izquierda y van a contar igual con los votos de la derecha. Y hasta tienen miedo de decirse de derecha. Fíjense que ayer entrevistando a Ministro Mañez, que tiene carácter, que es un hombre fuerte, que está haciendo en la pega, le preguntan cómo se define él políticamente. Se definió de centro. Un hombre profundamente de centro. ¿Qué significa ser de centro, por favor? Si en definitiva los pilares en que uno se mueve entre la izquierda y la derecha son más Estado, menos Estado, más libertad o menos libertad, más orden público, menos orden público. O sea, ¿cómo es esto de ser de centro? Si esta fue una moda donde empezamos a llamarnos acomplejadamente somos de centro-derecha. Pero si en realidad los valores son uno, o creemos en el orden, o creemos en la seguridad, o creemos en el deber que tenemos para educar a nuestros hijos, o creemos en el colegio que buscamos, o no creemos, no esto de que creemos a media. Por eso es que nos desesperan tanto los demócratas cristianos, porque si bien es cierto, no menos cierto, también es cierto. Y estoy de acuerdo, firmé, pero no estoy de acuerdo con lo que firmé, entonces firmé, sigo con la otra. No sirve. Tenemos que tener políticos que nosotros sepamos en el Congreso que no le van a correr la cerca, aunque sean minorías, que sean capaces como Luciano Cruzcoque de Evópolis, por ejemplo, de pararse frente a toda la bancada de su partido y de sus amigos con los que fundó el partido, y decirles, compadre, yo con esto no. Ahí es donde se notan los gallos valientes, la gente que tiene convicciones, que se para sobre sus zapatos. Y estoy hablando de Luciano Cruzcoque no porque sea amigo mío, yo también soy amigo de Felipe, porque encuentro que es muy valioso cuando por la manada. Y por lo tanto, creo que la solución que tenemos que nosotros pensar es cómo construimos mejores parlamentarios, cómo somos más en los trabajos territoriales, en los momentos donde se juega realmente el partido. Y ahora se va a jugar antes, porque los alcaldes han empezado a tener un poder para la ciudadanía, que es un poder mentiroso, porque los alcaldes no tienen ni una ley, pero actúan como si lo hicieran. Entonces la elección de alcalde es tremendamente importante, y ese es el primer gran paso que tenemos que dar. Y la invitación que yo les hago desde la tribuna a ustedes, ¿cómo influir? Yo creo que una manera de influir es llenar espacios donde hemos dejado espacio vacío. Por ejemplo, los médicos de derecha dicen que no están en el colegio médico porque hay puro zurdo. Miren la paradoja, no estoy en el colegio médico de puro zurdo. Bueno, si estuvieras tú, no habrían puro zurdo, habrían puro zurdo y tú. Y si tú te convencías 5 más, habrían puro zurdo y tú 5. Tenemos que ocupar los espacios de las unidades intermedias de la sociedad. Tenemos que participar en los centros de padres, tenemos que participar en la política, tenemos que limpiar el espacio y saber nuestra opinión en los consejos generales, en las reuniones de empleados. Tenemos que movilizarnos, porque si nos quedamos mirando y opinando por WhatsApp, es poco lo que podemos hacer, pero si tomamos convicción, determinación, un hombre con determinación hace mucho más que 199 personas con interés. Oye, aquí apareció otra pregunta que puede ser interesante. O sea, yo quería agregar algo eso de los parlamentarios, indudablemente que eso es vital y ojalá se pudiera lograr que la elección parlamentaria coincidiera con la segunda vuelta más que con la primera. Bueno, pero voy a pasar a la pregunta que tengo aquí.
Michael, que todas esas cosas que se pudieran lograr no se van a lograr si el calendario está hecho, y nosotros no tenemos poder de decisión en eso. Nosotros tenemos que jugar con las cartas que nos tocan. ¿Qué opinas de las conversaciones y acercamientos con el que están teniendo algunos parlamentarios políticos de derecha como Desbordes, etcétera? Es una gran mentira, un baile de máscara. El mismo día que Insulza se reúne con Desbordes y hacen un documento con 3 capítulos y 12 puntos, el mismo Insulza se reúne con el Grupo de Puebla y con el Foro Sao Paulo para planificar cómo derrocar las democracias latinoamericanas y transformar toda Latinoamérica en izquierdista. Y en esa reunión se reúne con el Frente Amplio y el Partido Comunista, que están por la vía violenta. Entonces, ¿de qué acuerdo de paz puede estar negociando el payaso Desbordes con Insulza si al mismo tiempo ustedes cuando, no sé, van a una entrevista, le hacen una oferta, ustedes no negocian paralelamente con una segunda persona? Hay un convenio de exclusividad, ¿no es cierto? Pero una persona no puede un desborde para decir que vamos a hacer una juntarse con la guerrilla, con los del narcotráfico, para destruir el acuerdo de paz que quiero construir. Entonces es un baile de máscara. Desbordes no estaba a hacer ese trabajo, permanentemente se arranca ensillado y preguntarle a su coalición. Y hoy día el presidente Piñera, me enteré recién, le dio el vamos para que siga negociando. O sea, en su desesperación son capaces de transar cualquier cosa. Y para Mario Desbordes una ganancia tremenda, tiene prensa. Con esto tiene prensa. Y es re fácil ser el negociador que entrega todo. Ustedes si trabajan en ventas, ¿qué les diría a su jefe o al dueño de la compañía? Si ustedes grandes negociadores, 20% bajo el costo. Ir a vender bajo el costo, si eso es lo que hace Mario Desbordes, ir a vender bajo el costo. Y después lo aplaudimos porque es un gran negociador. Sí. Oye, si alguien quiere preguntar, Pablo, por favor, es una pregunta. Sí, Gonzalo, buenas tardes. Gracias por tus interesantes palabras. Soy parte del Centro Valparaíso de Debate como pequeña presentación. Yo celebro la campaña que ustedes están llevando, Cuidemos la Democracia. Yo agregaría además, cuidemos la economía, porque no sabemos en qué nivel vamos a caer una vez que hayamos llegado al final, a la punta de este contagio, y el momento que nos recuperemos va a ser muy largo, no va a ser a mediano plazo. Entonces, como hoy en día tenemos demasiados frentes, que son todos políticos, porque la gente anda buscando protagonismo, quieren aparecer, quieren ser los líderes y quieren ser reelectos algunos, otros electos por primera vez. Entonces, creo que es llevarle a la población el efecto económico de toda esta crisis y el bajón, además de los 4 años nefastos de la señora anterior que nos tiró al suelo en inversiones y en actividad económica, debemos hacerle ver a la población que estamos muy mal. Si hoy en día la economía está funcionando al 20% de su capacidad, quizás, entonces las pérdidas van a ser cuantiosas y las deudas ya son muy grandes. Entonces, por el camino de la economía hay que llegar a la gente y decirle, mira, es un absurdo pensar en un plebiscito, en una nueva constitución, ¿de qué estamos hablando? Si todo eso cuesta plata, primero trabajemos. Esa es la idea. El dilema de la economía está hoy día sepultado por el tema de la falsa dilema entre salud y economía. Y por lo tanto, si uno habla de economía, uno es insensato, insensible, poco empático, se está muriendo. Cuando la verdad es que muy pocos se atreven a decir, he oído decirlo ayer Mañalich. Aquí en mi casa encontraron una estupenda entrevista, yo la encontré más o menos, encontré partes buenas y partes malas. Cuando él dice que, en el fondo, todo este tema de las cuarentenas se necesitan, uno, para no colapsar el sistema de salud, que tiene toda la razón, que esa es la parte verdadera, porque si colapsa el sistema de salud, vamos a ver gente muriendo en las calles. No queremos eso. Pero por otro lado dice, porque es rescatar todas las vidas que se enfermen. Pero sin economía no hay posibilidad de comprar ventiladores, no hay posibilidad de hacer
hospitales de campaña, no hay posibilidades de tener médicos, sin economía de tener insumos médicos. Entonces, básicamente, ¿qué es peor? ¿Que se muera alguien de hambre o que se muera alguien de coronavirus? Porque como tú dices, Pablo, efectivamente, en 3 meses más va a haber mucha gente boqueando, en la pobreza absoluta. Y entonces, plantearse de buena primera con la verdad y decirlo de frente, con argumentos, decir, mira, en realidad, y para el tremendo manejo que está haciendo el gobierno de Chile en el combate a la pandemia, es el tema de las limitaciones que tenemos en el sistema público de salud, o en el sistema de salud como un todo. Si no tuviéramos restricciones de ventilador, la gente debería andar en la calle, porque sin economía, en la calle con mascarilla y con distancia social, como están en Suecia. Sin economía va a morir mucha gente de hambre, va a morir mucha gente que no se atendió, que suspendió sus programaciones. Piensen ustedes que hoy día los pabellones de los hospitales y las clínicas están ocupados por cama UCI. Eso quiere decir que el pabellón no se puede utilizar para operar. ¿Cuánta gente tendrá descompensaciones de miles de distintas enfermedades hoy día? Y yo me contaba ya una persona que alcanzó a llegar a su 3ª quimioterapia. Imagínense una persona que tiene que hacerse 8 o 10 quimioterapias y llegó a la 3ª tratamiento. ¿Es ético lo que estamos haciendo con esa persona? Y eso es de ahí donde me falta a mí que los políticos realmente digan la verdad. Si eso no se atreven, y no se atreven porque los van a funar un par de vociferantes, céfalos, ignorantes como Latón Tomisic o no sé, o Francisco Vidal. Si esto no... Yo no estoy diciendo que no quiera las cuarentenas, yo digo que las cuarentenas son necesarias en la medida disponible. Y lo que está haciendo el gobierno me parece bien, aumentar la capacidad disponible al máximo que se pueda. Podríamos usar los hoteles que están vacíos. Podríamos, ¿no es cierto?, a la gente, en vez de tener los 5 o 6 días de clínica, soltarlo el 4.º día para ir soltando camas y tenerles estaciones de enfermería en estos grandes pisos de hoteles. En definitiva, hay mucho que hacer, mucho que organizar. El ministro Mani tiene una tremenda labor, pero nosotros tenemos una labor distinta. Nosotros tenemos que actuar como si el plebiscito se fuera a hacer. Y tenemos que difundir la idea de que lo que está en juego acá es la democracia y que no vale la pena por darse un gustito sacrificar todos nuestros derechos. Que les vuelvo a insistir, hagan la lista de los derechos que ustedes creen que tienen. No hablemos del Tribunal Constitucional o del Banco Central Independiente o de cosas que son más etéreas o que las personas no entienden. Hablemos de cosas cotidianas, de las cosas cotidianas. Fíjense que estaban todos enfurecidos con los militares en la calle, el 18 de octubre. Todos hablaban en lenguaje inclusive. La estupidez del lenguaje inclusive se acabó. Hace rato que no vienen escribiendo con esa estupidez. Si es que el ministro Briones escribía con mensaje inclusive. Y ahora se les olvidó la tonterita. Y ahora están felices protegidos por los militares. En Argentina, para que ustedes sepan, en Argentina que tenían tanto odio a los militares como los tienen en Chile, que tuvieron presos los militares, ¿no es cierto?, que fueron juzgados y condenados, igual que en Chile, los aman. ¿Saben por qué? Porque los militares salieron con las cocinas de campaña, con las que van a la guerra, a los barrios populares, a hacer ollas comunes. Y son ellos los que cocinan y ellos los que entregan con la sopera en las distintas. Y sale el vecino y recibe con su plato lo que le van a dar de comer ese día. Cosa que el presidente Piñera no se atreve a hacer. Si debiéramos estar usando los militares para volver a congraciarlos con la opinión pública, con la cual... Francisco, me levanta. Francisco. Está con el micrófono cortado. Una pregunta. Entendí que tú decías que una forma de mejorar la política es no preocuparnos solamente de la presidencial, sino que también preocuparnos de las elecciones para el Congreso. Pero y la alcalde. Y la municipal. Y las alcaldes, correcto. Pero yo veo las leyes y el sistema está todo hecho para operar desde los partidos políticos. Todo esto está hecho para que los partidos políticos sean los que operen. ¿Cómo hacemos para, desde afuera de los partidos políticos, sin ser un partido político, poder tener una influencia en la calidad de los candidatos, en las elecciones, etcétera? ¿Cómo mejoramos eso? No se puede. Bueno, nosotros hicimos el comando del rechazo
Y de los independientes por el rechazo básicamente porque el 93% de los chilenos no está afiliado a un partido político. Entonces había que darle voz al 93% de los chilenos que son apolíticos, que no estén ni ahí con la política. Por eso lo hicimos. Pero tenemos cero posibilidad de influenciar porque el Consejo Nacional de Televisión definió que las franjas publicitarias las definen los partidos políticos, la selección de las organizaciones sociales que van a participar de la franja publicitaria también la define el partido político. Al comando por el rechazo nos aceptó la franja, se lo agradecemos. Republicano tenía 5 segundos, o sea que no, lo que nos podía... Y siendo que cumplimos con los mismos requisitos que cualquier otra organización social. Básicamente porque los partidos son totalitarios. Es increíble, los partidos están para participar de la democracia, pero internamente son totalitarios. Les voy a poner ejemplo. Evópolis hizo una, yo soy ex Evópolis, hizo una encuesta y me la mandaron, porque estoy en la base de datos, donde iba perdiendo 80-20 con 12.000 votos. Iba perdiendo el rechazo. O sea, para que el partido se pronunciara por rechazo. Bajaron la encuesta. Dejaron de hacerla. Entonces dijeron, no, mejor le vamos a preguntar a los consejeros. Y ahí los consejeros ganaron 70-30. ¿Pero por qué? Porque los consejeros son cercanos a la directiva. El consejo general está formado por gente que quiere ser Ceremi, que quiere ser Core, que quiere ser candidato a alcalde, diputado. Y por eso gana por ovación. Mario Desbordes puso su puesto a su disposición y lo ovacionaron para que se quiera. ¿Pero quién lo ovacionó? El club de apitutados. Entonces los partidos terminan siendo totalitarios. Porque en el fondo se decide en base a una cúpula de muy poca gente que tiene el poder sobre otras para nombrarlos para los cargos que esas personas quieren. Entonces es muy divertido porque desde la izquierda hacia la derecha prácticamente todos los partidos tienen estructuras pseudo-totalitarias. ¿Se acuerdan la UDI cuando decían que los coroneles, que el último coronel que queda es Coloma? Bueno, eso nos plantea otra disyuntiva que es muy interesante, que es que lo que está a prueba en el mundo hoy día es la democracia, igual que en Chile, pero de una forma más profunda. En Estados Unidos están muy preocupados por perder el liderazgo mundial, la hegemonía mundial. Y la razón por la cual la van a perder es porque se descubrió un modelo que funciona mucho mejor que otros, que es el modelo capitalista totalitario. El modelo capitalista totalitario funciona mucho mejor. Funcionó con Pinochet, funcionó en China, lleva 20 años funcionando, donde uno se fija un norte magnético y lo sigue sin variar el rumbo. Ustedes que son marinos van escogiendo los mejores vientos y se ensiñan, pero siguen con un objetivo. En cambio, en democracia representativa como la que tenemos, y que no es que yo esté en contra de la democracia, el objetivo o el norte magnético cambia según sea quien esté en el gobierno. Entonces un gobierno borra con el codo lo que hizo el otro gobierno. Y por lo tanto Estados Unidos está desesperado, porque la alternancia en el poder lo lleva a ir cambiando ese norte todo el tiempo, mientras los chinos avanzan en línea prácticamente recta. Entonces, lo que se va a poner a prueba la hegemonía mundial en el futuro va a ser si efectivamente la gente va a empezar a perderle el respeto a la democracia y va a escoger entre los totalitarismos. Y si escoge el totalitarismo de izquierda, estamos condenados. Y si toca el totalitarismo capitalista, estamos en mejor pie. Pero ninguno de nosotros quisiera vivir en un país totalitario de ninguno de los dos signos. Pero eso es un hecho de la causa. Un hecho de la causa es que Estados Unidos va a perder la batalla por la hegemonía mundial con China por esta razón. Gonzalo, antes de leerte la otra pregunta, digamos, quería contarte que aquí, en lo que estamos por el rechazo en la región de Valparaíso, como este no es el minuto de salir a banderazos con rechazo, etcétera, hemos estado apoyando y difundiendo campañas de solidaridad como la que está haciendo el Centro Valparaíso de Debate, con el Hogar Arturo Prat, con 133 familias del Cerro La Cruz, gente paupérrima y que se le ha incendiado la casa. Y creo que esa es una buena forma de darnos a conocer a este tipo de grupo que a veces es difícil difundir.
a lo mejor esto se puede hacer a nivel rechazo en todo Chile, durante estos momentos. Michael, Hay una pregunta. quiero leer una pregunta de Enrique Vera Jofre, dice, si tus partidos son totalitarios, creo que solución es tomarse un partido político. Bueno, pues eso ya lo han hecho. Exactamente eso es lo que hizo Mario Desbordes, tomarse un partido político. Fíjense que, ¿por qué se tomó Desbordes Renovación Nacional? Se cuenta con 3 en una alta votación, pero muy pocos coeficientes intelectuales y muy poca convicción, que son Osandón, que tiene una gran votación, ¿no es cierto? Que es que tiene gran votación, y la hermana, pues la nona Osandón. Entonces, básicamente, si uno suma los votos de todo el resto de los parlamentarios, la suma de todos ellos es como casi compensa la suma de los votos que cobijan a Desbordes. Entonces, efectivamente, lo que me dice aquí Enrique Vera tiene razón. Lo que hay que hacer es participar de la vida política e influir en ella. Marianela Antonucci dice, yo rechazo, lo digo fuerte y claro, sin duda, yo también. Ignacio dice, me toca verlo, los requisitos para los albergues son ridículos. Cuéntanos, Ignacio, ahí está Ignacio. Está sin micrófono. ¿Ok? Está sin micrófono. Ignacio dice, me toca verlo, los requisitos para los albergues son ridículos y dejan fuera la mitad de los positivos. Ahí me quitaron el mute. ¿Ya? Oye, yo estoy viendo ahora, porque estoy trabajando justamente en este tema de salud, y hay una cuestión bastante curiosa. Muchas de las decisiones que toma el gobierno en torno a salud no tienen ningún asidero con la realidad de las personas. Por ejemplo, lo que piden para poder trasladarse a un albergue es tener en el fondo un examen positivo. Y la persona que se va a trasladar, que sea positivo. Al mismo tiempo, lo que está haciendo el gobierno es equiparar a las personas que son contacto estrecho como si fuesen positivos, no les toman el examen. Entonces, una madre que tiene un hijo de 3 años no puede ir al albergue porque el niño no se puede tomar el examen porque es contacto estrecho. Y así uno puede tener varias situaciones de personas que no se puede llegar al albergue simplemente por estas atrofias a la hora de tomar decisiones. O, por ejemplo, otros casos en que las personas siendo contacto estrecho están en un ambiente de contagio súper fuerte y tampoco pueden salir. Mientras que, por otro lado, lo que tú decías, el tema de los hoteles es un tema bastante delicado, porque los hoteles ahora mismo están camino a la quiebra, están camino a un colapso económico. Me ha tocado ver algunos que están vacíos, despidiendo gente, echando, es una cosa terrible la que están viendo los hoteles. Y el gobierno, en vez de darles uso a estos hoteles, está despreciando y activando en el fondo algunas propiedades que tienen desactivadas un buen tiempo para hacer las cosas. Y así, solamente con el tema de salud, estamos viendo estas pequeñas cosas. ¿Cuántos arriendos tiene el Estado? ¿Cuántas situaciones tiene el gobierno donde simplemente cuesta en el fondo? Uno lo mira desde la otra vereda y dice, ¿cómo se les ocurrió una cuestión tan tonta? ¿Cómo se le ocurrió esta estupidez? ¿Cómo se le ocurrió algo sin por así decirlo, tomar en consideración a expertos, sin tomar en consideración al usuario final, al benefactor? O sea, todas estas cosas que en un proceso productivo se consideran, en un proceso de creación de algún producto, de algún servicio, se consideran, parecía que el gobierno no tuviese esta situación. Pero mira, oye, Ignacio, aquí en Viña, perdón. Uno podría desmantelar FONASA, están tratando de hacer un super FONASA. Y lo que hay que hacer es desmantelar FONASA y entregarle la plata a las personas. Sí, es ridículo. Y lo mismo pasa con la salud, con la educación. ¿Por qué en vez de forzar a la gente que vaya al colegio que no quieren, por qué no le entregamos el voucher y en vez de estar gastando plata, la cantidad de empleados que hay en el Ministerio de Educación? No está y y estos 4 años ministrando, porque ¿no? Probablemente haberme administrado bien el coronavirus, pero que llegó, que nosotros no teníamos, pero el resto nada, el resto va a ser bastante pobre, y sobre todo en lo que es el respeto a la autoridad, el respeto a los principios de la autoridad. Hoy día se acercan de 4 y los empiezan a filmar y a garabatear.
Hoy día nadie respeta la autoridad de nadie. Yo creo que estamos cerca del punto de no retorno, si es que no ya llegamos. No sé si ustedes vieron que arrendaron el avión Aerocardal. Sí. Que se robaron todo lo que había en el avión, todo hasta la tabla water se la robaron. Ya no hay respeto. Me queda un poco... Oye, lo que dijo Ignacio, quería yo agregarle que tiene toda la razón en ocupar los hoteles, pero aquí en Viña, desde el primer día está a disposición el Hotel O'Higgins y no se ha ocupado. Yo no sé si no hemos llegado a ocupar los hospitales lo suficiente como para usar los hoteles. Los hospitales están con un 94% de tasa de ocupación a nivel nacional y con un 97% a nivel zona oriente y 100% en la zona poniente Santiago. O sea, hoy día o mañana ya colapsa el sistema, a menos que agreguen más camas, que no sé cómo lo van a hacer. Lo que pasa es que no solo son las camas y los ventiladores, es la mano de obra, es la cantidad de profesionales de la salud que sepan operar estas maquinarias, que es la tercera variable restrictiva. Entonces, yo encuentro que el gobierno lo ha hecho bien, ha hecho lo que ha podido, pero se enreda, se hace autogoles solo. Esta cuestión de la caja fue una estupidez. Vamos a estar, imagina, a la gente le avisaron que la caja se la van a donar, lo avisaron hace 3 días, y la caja la va a recibir con suerte algunos en un mes más. Gonzalo. Daniel. Gonzalo, sí. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo respecto a los parlamentarios. Yo creo que la conducción del país, que debe hacer el presidente de la República, se basa principalmente en la ley, en la ejecución de las leyes. Yo estoy de acuerdo ya en los parlamentarios que tenemos hoy en día, principalmente son de muy mala calidad. Yo creo que cualquiera de nosotros lo haría 100 veces con una Pamela Giles, etc. Pero desgraciadamente las candidaturas para acceder al Parlamento están capturadas por los partidos políticos. Y tal como tú dices, el partido es totalitario. Si uno entra al partido político, primero que nada tiene que estar ahí abuenado con la cabeza del partido político. O sea, un ciudadano común y corriente, como cualquiera de nosotros que estamos acá, las posibilidades de llegar al Parlamento son prácticamente nulas. Y si es así, yo creo que nunca vamos a poder mejorar la calidad de los parlamentarios y vamos a seguir capturados por estas minorías del 1%, como el Francisco Motúa, la Pamela Giles, la Tanto y este otro niño Vinter y compañía. Entonces yo creo que el problema está cómo llegar a ser candidato a parlamentario, un ciudadano común. Tengo una buena noticia. Para las 11 elecciones que vienen, en 2 años, se necesitan 17.000 candidatos. Si hay algo que los partidos no tienen hoy día son candidatos. Y lo otro que es una buena noticia, me están llamando. Lo otro que es buena noticia es que la gente está muy cabreada con el sistema político, quiere renovación absoluta. Y probablemente vamos a tener, o la gente que se presenta va a tener campañas bastante y con discursos que sean hay una convicción y no hay los caudillos de la política van a salir afuera en esta oportunidad, muchos de ellos al menos. Así que yo creo que hay una gran oportunidad porque los partidos necesitan, lloran, les falta encontrar candidatos. Es la mayor, fíjense que Evópolis hizo una campaña que el nombre que le puso, ¿cómo fue, Ignacio, para los candidatos a alcalde? ¿Alguien? Líderes descomunales, le pusieron. Líderes descomunales, para lograr líderes para la comuna, líderes descomunales. La campaña es una campaña así abierta, están reclutando candidatos como locos, necesitamos candidatos. Michael, yo me tengo que ir. Oye, ya, Gonzalo, bueno, muchas gracias por ¿cómo se llama? Por toda tu paciencia para contestar todas las preguntas que se te hicieron. Muchas gracias por tu presentación y por haber invertido más de 1 hora aquí con nosotros. Así Lo que podemos hacer en otra oportunidad, encantado. Ahora me pillaron medio tomado tiempo. Lo he programado Michael, muy material. Agradezco mucho. Y a todos los que participaron, a Claudio, a Marianela y a todos los que estoy viendo, a Sole, Felipe, Ignacio, Daniel, Alejandro. Muchas gracias a todos. Hay que destacar que tenemos gente desde San Felipe hasta la costa, por si acaso. Ok, cuídense y que les vaya muy, muy bien. Un abrazo. Chao, okay. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Y a todos los que se conectaron hoy día, eternamente agradecido. Muchas gracias por habernos acompañado, por haber compartido con nosotros y ya tendremos otras oportunidades
para hacer actividades similares a esta. Muchas gracias. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Oye, si hay alguna recomendación, sería bienvenida. Para la próxima. Como una oportunidad para mejorar. Sí. ¿A dónde hacerla llegar? Podemos comentarle al tiro si quiere. Oye, Michael, atento, el yo creo micrófono, que- cualquiera lo puede, cualquier persona puede activar el micrófono directamente, ¿ah? No hay necesidad de solicitar que alguien se lo active. Las preguntas que quedaron Michael, pendientes en el chat, ¿van a tener alguna respuesta? No. No alcanzó el tiempo, güey. Ya, ok. ¿Cuál era la pregunta suya? La pregunta, el asunto de Fuerzas Armadas en este caso, que han sido, y carabineros, prácticamente han sido infiltradas y que tienen atadas las manos y que prácticamente no pueden hacer nada y que día a día para tomarse totalmente nuestro país. Mi pregunta es, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Son preguntas que le hice a altos jefes y no me supieron responder. Bueno, tenemos Los que jefes en retiro, participar. En retiro, Lee el correo nuestro del movimiento, chilecorazon2020@gmail.com. Ahí nos pueden enviar las sugerencias, comentarios, qué sé yo, para futuros conversatorios. ¿Qué le parece? Repito, Bueno. chilecorazon2020@gmail.com. En el flyer que se distribuyó estaba anotado. Michael. A mí tampoco me contestaron mi pregunta. El tiempo poquito. Yo creo que podríamos repasarla y yo podría también ayudar a contestar algunas. De hecho, vi algunas de repente con el Partido Republicano, con qué podemos hacer después de la campaña. Yo creo que si las repasamos una por una, podríamos discutirlas por último. Bueno, que pudiéramos lograr. Se te escucha mal, Mario. No, Michael, quería saber si era posible que si otras preguntas, las preguntas son importantes, yo creo que todos queremos que nos contesten las preguntas, pero lo más importante es tratar de buscar a otras personas. Creo que lo que están haciendo es invitar a la carrera, invitemos a otro, puede ser Felipe Cas, puede ser José Antonio Cas, puede ser a otras personas y vamos... Felipe Cas por ningún motivo si él está por el apruebo. De acuerdo, pero mira, si yo no te digo que Felipe, no me interesa Felipe Cas, yo tampoco estoy por el apruebo. Sí creo que hay que saber y hay que inducirlo a que vaya cambiando. El gallo puede cambiar. Y nosotros somos los que tenemos que producir ese cambio. A mí también me gustaría, entre todas las preguntas, Michael, saber más del Poder Judicial. El Poder Judicial aquí se la ha llevado barata. El Poder Judicial está capturado, el Poder Judicial hasta llega a ser a veces inconstitucional como está aplicando las leyes. Y nosotros no tenemos ninguna visión y nadie ha hablado con respecto a eso. Pero lo más importante es que yo los felicito por la acción que están tomando. Pero mientras más diversidad, mejor. Por gente que esté y comparte, por nombrar algunos, pero puede haber otros que puedan ser interesantes que conversemos. Y saber más del enemigo también. Sí. Oye, en eso, Mario, tenemos, bueno, nosotros estamos por el rechazo y banderarnos con un partido político, sino que trabajar por el rechazo, que es lo más importante. Y para lo que tú fomentas del debate, tenemos el Centro Valparaíso de Debate, que se dedica a ese tipo de cosas y que queremos empezar a hacer estos debates en forma cibernética, digamos, que es una buena idea la que tú das. Oye, perdón, la Gloria antes que se pare, estaba reclamando Gloria Basualto de que tenía una pregunta y yo creo que tal vez Ignacio Dulger se la puede contestar. ¿Por qué no haces tu pregunta, Gloria, por favor? Ya, es que yo creo que lo que está pasando en Chile no es
no solamente está pasando en Chile. Yo creo que el mundo se está jugando aquí dos escenarios. ¿En los globalistas o los patriotas? Y tenemos claro, ¿no es cierto?, que el orden mundial está en juego en estos días. Tenemos claro quién nos está haciendo jugarnos el orden mundial con el tema del coronavirus y todo. Y yo creo que tenemos que ser más amplios, decir que una nueva constitución nos va a afectar a nosotros como chilenos. Yo creo que estamos inmersos en un mundo en que en esta época puede cambiar radicalmente. Y yo creo que hay que hacer un llamado a nuestra gente a que el voto a cambiar la constitución en Chile no solamente es un voto de lo que está pasando en Chile, sino que es un voto de lo que se está jugando a nivel internacional en el mundo. Y por lo demás, yo creo que con todo lo que está sufriendo todo el mundo con el coronavirus, es dejar claro que un país comunista es el que nos está poniendo en juego en esta cuestión. Yo creo que podemos tener más ventajas que desventajas de tratar de hacernos mirar no solamente como en Chile, sino que lo que está pasando a nivel internacional. Ignacio, ¿te atreves a contestar eso? Sí, feliz. De hecho, es un tema que me encanta, que me fascina y que de hecho me gustaría contestar latamente. El término globalista versus patriota siento que no hace fe al fenómeno real que está ocurriendo. O sea, es una forma de poder abordarlo. En el fondo, como los globalistas, como estas personas que están buscando imponer este orden sobre los países libres, por así decirlo, versus los patriotas que están defendiendo sus raíces, sus tradiciones, la tierra de sus padres. O sea, globalista en el sentido que quieren un solo orden global. Exactamente, quieren como todo uniformado, por así decirlo. Pero el problema es más grave que eso, porque no es un grupo de personas asociados a nivel internacional. Ojalá fuese un grupo asociado a nivel internacional, sino que es un grupo a nivel internacional que está cooptado por una potencia mundial, que es peor que eso. Es decir, no es la ONU